Hola y bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar dos ejemplos referidos a una prueba de hipótesis para una media. Ejemplo número 1. Una cadena de supermercados se abastece de papa blanca de un consorcio y el proveedor surte la papa diciendo que las bolsas que produce tienen 1 kilogramo de peso, con una desviación estándar poblacional de 0,03. El gerente de los supermercados desea saber si esto es cierto o no, o en qué medida la información de 1 kilogramo, así que toma una muestra de 34 paquetes y obtiene una media de 1.03 kilogramos. A nivel de 1% de significancia, puede probarse que la media real en la población es mayor a 1 kilogramo. Bueno, dado que en la muestra nos ha salido 1.03 kilogramos, pareciera que los paquetes de papa en promedio traen más de 1 kilo. Por ello la interrogante de si la media es mayor a 1 kilogramo. De esta propuesta podemos obtener la hipótesis que queremos probar o que se nos pide probar, que sería que la media poblacional es mayor a 1 kilogramo. Lo que nosotros podemos reconocer como una H1, es decir, una hipótesis alterna, dado que no tiene una igualdad, solo nos dice que es mayor que. La hipótesis H0 o nula será entonces opuesta y complementaria. Por ello es que diremos que en H0 la media es menor o igual a 1 kilogramo. En realidad, en este ejercicio no nos interesa mucho qué es lo que pase con H0, solo es parte del proceso. En función de H1 planteamos la regla de decisión. La regla de decisión viene a ser una prueba de una cola a la derecha, dado que en H1 nos indican que la media es mayor a 1 kilogramo. Por ello, nuestra gráfica mostrará el área de rechazo al lado derecho. Como trabajamos a un 1% de significancia, alfa vale 0,01 y se ubica al lado derecho. Con este valor nos vamos a la tabla de los zetas y encontramos que existen dos números muy cercanos al valor que buscamos, que es 0,01. El valor que estamos buscando es cercano a estos dos que se presentan en la tabla y tendríamos que recurrir a una interpolación para saber cuál es el valor real de este estadístico z. Así que por medio de una interpolación encontramos que el valor de z correspondiente llega a ser 2,326. En concordancia entonces con esto, decimos que nuestra regla de decisión nos hará rechazar H0 en cuanto caiga cualquier valor por encima de 2,326, es decir, debajo del área crítica, mientras que aquello que esté fuera del área crítica nos hará aceptar H0 como verdadera. Y en resumen, entonces, rechazaremos H0 para cualquier valor de z que supere o iguale 2,326. De esta manera tenemos una prueba de hipótesis de una cola a la derecha y con la regla de decisión que acabamos de plantear. Enseguida planteamos nuestro valor de prueba o estadístico de prueba. Para ello necesitamos los datos de la muestra, que nos dice que son 34 paquetes en los que se ha podido medir una media de 1,03 kilogramos. También necesitamos de la desviación estándar que nos han dado y que en este caso dice que es poblacional. Por eso decimos que sigma iguales a 0,03. Debemos tomar en cuenta las reglas que ya vimos en una anterior exposición. Si es que tenemos conocimiento de sigma, entonces asumimos la primera fórmula. Si no se conoce sigma, pues asumimos la segunda. No sin antes preguntarnos si el tamaño de la muestra permite que podamos trabajar de manera directa. En este caso tenemos una muestra de tamaño 34 que es mayor a 30. Por lo tanto, no nos debe preocupar el tema de la población normal, dado que nuestra muestra es mayor a 30. Entonces, de manera directa, como conocemos el valor de sigma, entonces trabajaremos con esta primera fórmula utilizando los valores z. Bueno, como trabajamos con los valores z, ahora recurriremos a la fórmula para encontrar el valor del estadístico de prueba. Pues el estadístico de prueba se calcula con esta fórmula utilizando z
debido a que conocemos sigma. Para reemplazar los datos, sabemos que la media muestral se reconoce fácilmente en la fórmula y ya sabemos que es 1,03, mientras que la media poblacional es un valor que debemos tomar de H0, en este caso 1 kilogramo. De esta manera rellenamos la fórmula con la media muestral, la media poblacional tomada de H0, la desviación estándar sigma poblacional y la raíz de n, que en este caso es 34. El valor resultante de esta operación es 5,831, un valor de z que tendremos que buscar en esta recta de los zetas cuál es su ubicación. Y vemos que esta ubicación resulta estar debajo del área crítica, es decir, nos obliga a rechazar H0 como verdadera. Si rechazamos H0 como verdadera, estamos diciendo que es falsa y en consecuencia H1 es verdadera. Viene ahora la elaboración de la conclusión. La elaboración de la conclusión debe tomar en cuenta la afirmación que estamos poniendo en prueba. En este caso, estamos probando si es cierto o no que la media poblacional es mayor que 1 kilogramo. Esta aseveración, esta afirmación, está representada en H1. H1 resultó verdadera, por lo tanto, la afirmación que estamos probando también es verdadera. Y la conclusión dirá, existe evidencia muestral suficiente para probar que la media es mayor a 1 kilogramo. Señores, esta es la forma en que se realiza una prueba de hipótesis cuando se conoce sigma y por lo tanto usamos z como estadístico de prueba. Ejemplo número 2. Existe una compañía que produce pinturas de uso industrial. De hecho, siempre están en la búsqueda de una mejor mezcla de componentes para ver si ésta puede resistir más a la corrosión y por ello se realizan pruebas con piezas sumergidas en agua salada. De estas pruebas, 15 piezas en promedio tienen un tiempo de 168.3 horas sin mostrar rastros de corrosión. Es decir, la pintura está muy bien en 168.3 horas en promedio. Bien, la desviación estándar de esta muestra es 4,56. La pregunta es si podemos o no afirmar que la corrosión ha mejorado o la resistencia a la corrosión ha mejorado, dado que antes, con el compuesto actual, se tenía un tiempo de 165.8 horas en promedio. Bueno, dado que antes era 165.8 horas y ahora nos ha resultado unos 68.3 en la muestra de 15 piezas, podríamos decir que ha mejorado la resistencia a la corrosión. Bien. La prueba está en función de esta afirmación, que la resistencia a la corrosión ha mejorado o ha cambiado. En este caso, solo nos preguntamos por qué ha cambiado. Bien, por lo tanto, H1 planteará la hipótesis de que la media es diferente de 165.8 horas, que es el tiempo actual. H0, por tanto, dirá que la media es igual a 165.8 horas debido a que es la hipótesis opuesta y además porque siempre trae la igualdad. En función de H1 ahora planteamos nuestra regla de decisión, que ya entendemos cómo se trata de una desigualdad, nos planteará una prueba de hipótesis a dos colas. Entonces vamos a tener la obligación de encontrar dos valores críticos con el valor de alfa de 0,05. Dado que en este ejercicio no nos dan esta información, asumimos que alfa es 0,05. Como es a dos colas, alfa se repartirá a ambos lados de la curva y en ambos lados tendremos 0,025 y 0,025. Algo importante, necesitamos revisar los datos por cuanto hay condiciones que nos van a decir con qué tipo de estadístico vamos a trabajar. Lo primero es que reconocemos que hay una muestra muy pequeña, menos de 30. Por lo tanto, debería haber algo que nos diga que la población es normal, es una exigencia del método. Entonces descubrimos que en el enunciado nos manifiestan que la población es poco sesgada. Por lo tanto, si es poco sesgada,
podremos asumir que la población es normal. Al asumir que la población es normal, podemos continuar con nuestros cálculos y entonces nuevamente tomamos en cuenta los datos muestrales. 1. Dado que no nos dicen nada respecto a la desviación estándar poblacional, no nos dicen nada respecto a la desviación estándar sigma. Entonces decimos que sigma no se conoce. Entonces, como ustedes comprenderán, si sigma no se conoce, entonces ingresamos al plano de decidir que no podemos trabajar con la fórmula de z, sino más bien con la fórmula de t, dado que no conocemos el valor de sigma. Dicho esto, será entonces necesario encontrar un valor de t para la curva que es nuestra regla de decisión. Entonces, con un valor de 0,025 para alfa medios y grados de libertad 14, dado que tenemos 15 barras o piezas en prueba, entonces en la tabla t, en la tabla de la distribución t, encontraremos el valor de nuestro estadístico o valor crítico, lo que resulta entonces en 2,145. 2,145 es un valor positivo, pero sabemos que estamos a dos colas, así que será también negativo al lado izquierdo. Esta es nuestra regla de decisión entonces. Rechazaremos H0 si es que el valor de t cae en las zonas de rechazo. Una inicia en menos 2,145 y la otra en 2,145. En cambio, para cualquier valor de t que resulte debajo o fuera del área de rechazo, nosotros diremos que aceptamos H0 como verdadera. Bueno, calculamos nuestro estadístico de prueba, en este caso es un t, dado que no conocemos sigma, entonces reemplazamos los datos. Ya sabemos que la media muestral es el dato que nos brindan y es 168,3, mientras que la media poblacional la obtenemos de la hipótesis nula, que nos dice que es 165,8. Reemplazando los datos, la fórmula se ve de esta manera. Dado que la desviación estándar muestral es la que ahora entra a formar parte de los cálculos, raíz de n, que es 15, y resulta en 2,123. Este valor de t se ubica en una zona fuera del área de rechazo. Por lo tanto, diremos que aceptamos H0 como verdadera, y al aceptar H0 como verdadera, H0 será verdadera y H1 falsa. Este resultado incidirá en nuestra conclusión, dado que nosotros queremos probar que la resistencia a la corrosión ha cambiado. Y esta afirmación, en nuestras hipótesis, ha resultado ser falsa. Así que, en nuestra conclusión diremos, no existe evidencia muestral suficiente para probar que la media de la resistencia es diferente a 165,8 horas. Entonces, significa que las cosas no han cambiado. A pesar de haber hecho un cambio en la fórmula de la pintura, esta sigue teniendo el mismo tiempo de resistencia a la corrosión. En resumen, cada vez que tengamos que hacer una prueba de hipótesis para la media, siempre tendremos que revisar dos condiciones. La primera será revisar si conocemos o no sigma. Y con ello decidiremos con qué estadístico vamos a trabajar. Si con z, cuando se conoce sigma, o con t, cuando no se conoce sigma, es decir, en el ejercicio no nos brindan el valor de sigma, que es la desviación estándar poblacional. Antes, también habría que revisar si la muestra es grande. Si la muestra es grande, podremos trabajar con tranquilidad cualquiera de las dos fórmulas. Pero si la muestra es pequeña, entonces tendremos que revisar las condiciones de normalidad de la población, dado que es indispensable que ésta sea normal. Algunas frases que son sinónimos de que la población es normal. Si nos dicen que no existen datos atípicos, si nos dicen que la población es poco sesgada, o que es casi simétrica. En resumen, nos estarán dando la pista de que la población puede considerarse normal. Y entonces podremos continuar con los cálculos. Ya saben ustedes que si en un ejercicio nos muestran los datos completos de la muestra y esta muestra es pequeña, menos de 30, tendremos que realizar una prueba de normalidad utilizando cuartiles.